Hola, en esta ocasión les voy a mostrar cómo es la operación de un equipo de tostado de aire caliente marca Trejo. Les voy a hablar de la puesta en operación del equipo. Exclusivamente desde ese punto vamos a partir. Ya en otro video les he hablado de la instalación eléctrica y de gas que requerimos. En este momento voy a hablar de la puesta en operación y del uso una vez que ya encendió el equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el paso de gas. Ya tenemos presión de gas, ya tenemos corriente. Sabemos que tenemos corriente, bueno, tenemos conectado el tostador al contacto. Lo único que enciende sin que la turbina, que es el encendido general del equipo, esté en posición de encendido, es la lámpara. Tiene el apagador aquí atrás. Y bueno, el encendido general del tostador es la turbina. ¿Por qué? La regla principal, la regla más importante en los tostadores de aire caliente es que si no hay aire, no podemos encender la flama. Una vez que tengamos encendida la turbina, de todos modos debemos de verificar que esta palanca, que es nuestra entrada de aire al equipo, esté en posición de abierto, que es hacia el tablero. La posición de cerrado es hacia afuera, la posición de abierto es hacia el tablero. Entonces, digamos que este tostador nos llegó de la fábrica, está nuevo. Aquí ya nos está marcando cierta presión de gas. Normalmente cuando los enviamos van calibrados, porque nosotros aquí hacemos pruebas en todos los equipos, entonces van calibrados. Pero bueno, digamos que no estuviera calibrado. Vamos a encender el equipo, vamos a probarlo sin café. Turbina es el encendido general. Aquí nos está marcando cierta presión de gas. ¿Cómo vamos a verificar que el tostador enciende? Bueno, ya que tenemos el aire abierto hacia el tablero, es abierto, hacia afuera está cerrado, y además es muy fácil de identificar esta parte del aire porque se escucha que se corta la circulación de aire cuando abro la palanca, y cuando cierro la palanca hacia el tablero se abre la circulación de aire. Entonces, una vez que tenemos aire con torrefacción en posición de on, vamos a presionar por 2 segundos ignición. Soltamos y se debe mantener encendida por sí sola. Esto va a pasar si nuestra instalación de gas y de corriente está bien hecha, no tiene por qué haber ninguna falla. Entonces, por medio de la presión de gas, nosotros vamos a regular la velocidad a la que sube la temperatura durante el ciclo de tostado. Si se dan cuenta, yo bajo la presión de gas y la flama se ve menos. Subo la presión de gas y la flama se intensifica. Entonces siempre vamos a calibrar la velocidad del tostado por medio de la presión de gas. Yo les recomiendo que los tuestes siempre los hagan entre 5 PSI y 15 PSI, va a estar el rango para la mayoría de sus tuestes. Un tostado claro, un tostado medio, un tostado oscuro, y sobre todo la velocidad a la que lo quieren sacar. En esta parte que es el controlador de temperatura, y que ahora ya pues todos nuestros equipos cuentan con esta parte del control de temperatura, desde el más sencillo hasta el más automatizado. Vamos a poder calibrar la velocidad, el límite de temperatura. Por ejemplo, este equipo está programado para que se apague a 193 grados.
¿Cómo vamos a variar esta temperatura? Si queremos hacer, por ejemplo, un tueste más oscuro, con estas flechas, sin presionar otra tecla, simplemente con las flechas vamos a subir la temperatura. Son los dígitos azules. Por ejemplo, la dejo ahí, 196, y esta temperatura, la temperatura de dígitos blancos más grandes, es la temperatura que tenemos dentro de la cámara de tostado. Voy a tratar de hacer una toma con luz, a ver si se llega a observar. Ahí adentro se alcanza a ver el sensor de temperatura, muy borroso, pero bueno, se alcanza a ver ligeramente. Este sensor está por la parte de atrás, insertado en la cámara de tostado. Este sensor nos va a dar la temperatura del café que baja por las paredes de la cámara de tostado. Esta es la temperatura que más se va a acercar a la temperatura real del grano durante el proceso de tostado. Entonces, bueno, una vez que tenemos calibrada temperatura, que tenemos calibrada presión de gas, vamos a introducir el café. Algunos clientes me preguntan, ¿puedo precalentar? Sí puedes precalentar, depende de cómo hagan sus tuestes. Ya algunos están pues ya tienen más conocimientos sobre el tema del tostado. Y por ejemplo, en el caso de estos tostadores, que son tostadores de poca capacidad, este es un tostador de 1 kilo, pues mucha gente el precalentado lo hace dependiendo de qué. Si solo va a hacer un tueste en este momento y en 3 o 4 horas va a hacer otro tueste, pues no tiene caso a veces que precaliente, porque simplemente subiendo la presión de gas va a acelerar ligeramente la velocidad a la que sale su tostado, que con un precalentado la variación de tiempo de un tostado va a ser de alrededor de 40 segundos, 1 minuto. Entonces, ¿para qué se hace el precalentado en la mayoría de los casos? No estoy hablando en general, porque sí hay personas, maestros tostadores, clientes que tienen muchos años tostando, que sí o sí hacen su precalentado para tener una caída de temperatura durante el ciclo de tostado. Entonces, yo lo que les recomiendo al principio es que si van a hacer 10 tuestes seguidos, ¿qué pasa? Pues que a partir del segundo tueste la cámara de tostado ya está caliente. Entonces, para que el primer tueste dure el mismo tiempo que los siguientes tuestes, hay que hacer un precalentado. Para esto, precisamente, para estandarizar el primer tueste con los otros tuestes seguidos. Entonces, ¿cómo vamos a precalentar? Como hice la prueba de encendido. Vamos a abrir el aire y vamos a encender la flama. Es bien importante aclarar que cuando la torrefacción esté encendida, no quiere decir que la válvula de gas esté abierta, a menos que yo presione ignición. Les explico. En este momento la torrefacción está encendida, pero esto no quiere decir que ya se está saliendo el gas al quemador. No. Esto lo que indica es que el circuito está listo para que en el momento que yo presione ignición se abra la válvula de gas, se mande la chispa al quemador y se mantenga abierta la válvula por la detección de la flama. Entonces, ¿cómo podemos precalentar? Sin café, encendemos la flama por medio de la ignición y eso es todo. Ya precalentamos, ya vamos a dejar que llegue a 70 grados y apagar la flama. Apagamos, cerramos el aire para no perder calor. Vamos a abrir la compuerta de carga. Es muy fácil identificar cuando está abierta porque
la perforación que tiene para la entrada de café se debe de alinear con el logotipo, ¿sí? Una vez que está alineada con el logotipo, vamos a cargar 1 kilogramo de café que tenemos ya previamente pesado. Es muy importante cerrar la compuerta de carga, ya que si no la cerramos y abrimos el aire, nos puede aventar los granos. Entonces, ya que está cerrada, vamos a abrir el aire y vamos a ver cómo se empieza a mover el café. Ya que tenemos el café adentro, lo mismo, siempre se lo repito, es muy importante el aire, sobre todo cuando tenemos café adentro. ¿Por qué? Si el café, no se está moviendo y yo enciendo la flama, en menos de 3 segundos la parte que está sentada del café se va a quemar o se va a flamear. Entonces, siempre es muy importante, haya o no haya café adentro, el aire. Y si tenemos café adentro, verificar que abrimos el aire y que el café se está moviendo. Ya que se está moviendo el café, podemos encender la flama. Torrefacción activo, presionamos ignición. Vamos a observar cómo empieza a subir la temperatura. Si queremos que la velocidad a la que sube la temperatura disminuya, bajamos presión de gas. Si queremos que la velocidad sea más rápida, subimos presión de gas. Para el video no es de mucho beneficio que encienda la lámpara, pero en vivo, cuando estamos tostando, dependiendo del lugar en donde estemos y de la iluminación que tenemos, sí nos puede ayudar bastante la lámpara para ir viendo el tono de tostado que queremos. En este video no estoy mostrando la parte de la conexión con el programa Artisan, que también ya traen todos nuestros equipos desde la versión más básica. Aquí tenemos el cable USB que está listo para conectarse a cualquier equipo en donde tengas instalado Artisan. Si queremos hacerlo, podemos tener una curva de tostado
con una fase de deshidratación y una última fase de tostado con una velocidad más lenta, podemos tener una presión más alta al principio, desde que empieza el tueste hasta el punto de la crepitación del grano. Y podemos acortar o alargar los tuestes pues a consideración de nosotros. Como podemos hacer un tueste muy rápido, 6, 7, 8 minutos, a tener un tueste mucho más complejo y con más desarrollo en cuanto a cualidades del grano, de 15, 16 minutos. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer en este punto, que va a llegar a 165 grados, voy a disminuir la presión para que la velocidad suba más lenta a partir de este punto. Y vamos a ver una disminución en la velocidad a la que sube la temperatura. En otro video les mostraré el consumo de gas que tienen los equipos, que es realmente muy bajo, alrededor de 70 gramos de gas por kilo de café. Todos nuestros equipos cuentan con un circuito detector de flama. Este mismo circuito genera la chispa para el quemador. Pues este circuito es la seguridad de la máquina. En caso de que los electrodos que van en el quemador no detecten flama por más de 2 segundos, la válvula de gas se cierra
para evitar cualquier acumulación de gas dentro del equipo se inflama en el quemador. Esta es una parte muy importante, ya que es la seguridad, primero que nada, para la persona que está operando el equipo, y segundo, para que nuestro equipo no tenga un daño que pueda dejarlo fuera de funcionamiento. Existen algunos equipos más económicos que no fabricamos nosotros, de otras marcas, que no cuentan con ningún tipo de sistema de control de flama. Y bueno, muchas veces la gente piensa que esto es benéfico porque no son tan complicados en cuanto a instalación eléctrica, a la instalación que tiene bajo el tablero. Sin embargo, además de que, a pesar de contar con esta tarjeta, nuestros equipos son realmente muy sencillos de operar, muy sencillos de dar mantenimiento, muy sencillos de revisar. Esta parte es esencial para la seguridad. Yo creo que debería estar incluso prohibido que no se puedan comercializar equipos que pueden llegar a tener un problema de explosión o de fuga de gas, simplemente por ahorrarse unos pesos en cuanto a construcción, en cuanto a instalación eléctrica y en cuanto a tecnología, porque a final de cuentas pues es tecnología en funcionamiento y en seguridad que da un beneficio al consumidor final. Aquí estamos viendo el cambio de tono ya del café. Independientemente de que tenemos una temperatura final, si nosotros queremos bajar esa temperatura durante el ciclo de tostado, podemos hacerlo. Estando encendida la flama, podemos bajar la temperatura. Vamos a ponerle que se apague a 190. Me pasé ahí, se apagó porque me pasé de temperatura baja. Apague a 190. Independientemente del límite de temperatura que nosotros tengamos aquí fijo, podemos apagarlo de manera manual en cualquier momento. Apagando el botón de torrefacción, vamos a cortar la corriente de la válvula y desactivar el circuito del quemador. Entonces, simplemente apagando torrefacción, cortamos el gas y la flama. Se los voy a mostrar y lo voy a volver a encender para que también puedan observar cómo se va a cortar llegando a la temperatura final. Ahí yo estoy cortando manualmente la flama. La voy a volver a encender. Ahí vimos una caída en la temperatura porque apagué manualmente la torrefacción y ya se está recuperando. Pueden sacar una muestra preliminar si lo requieren.
temperatura final de tostado. Se corta la corriente de la válvula de gas y se frena el tostado. Va a empezar a caer la temperatura. Y vamos a sacar el café. Vamos a cerrar ligeramente el aire. Abrimos la compuerta de descarga. Una vez que verificamos que todo el café ha salido, cerramos la compuerta de descarga y abrimos todo el aire. ¿Por qué es importante abrir todo el aire? El aire que mueve el café en la cámara de tostado entra por el enfriador. Entonces este mismo aire funciona como extracción de calor cuando tenemos café recién tostado en el enfriador. Una vez que tenemos el café en el enfriador, en alrededor de 1 minuto, minuto y medio, máximo 2 minutos, va a estar a temperatura ambiente. Ahorita salió a más de 190 grados y ya lo podemos tocar. Y en el momento en que tenemos café enfriándose aquí, sin ningún problema, podemos cerrar el aire para introducir otra carga de café y continuar con nuestro proceso de tostado. En lo que termina de enfriarse el café que tenemos en el enfriador.